La leyenda del Huay Chivo. Una de las criaturas más tétricas que podemos encontrar en el sur de México es el Huay Chivo. Se trata de una criatura que ronda los caminos y límites de los pueblos por la noche, en busca de personas a las cuales drenar su energía. Y aunque sus principales víctimas son los humanos, por la gran cantidad de vida que tienen, también pueden alimentarse de la energía de animales pequeños como gallinas, patos e inclusive perros y gatos domésticos, que, si bien no le proporcionan la misma cantidad de energía, sí le permiten salir del paso. Al mismo tiempo, aprovecha para enviarle un alma al Kisin, que es el equivalente maya del diablo, para tratar de mantener su deuda o reducirla si es posible. El Huay tiene más características interesantes. Por ejemplo, no necesita y de hecho no puede tocarte. Pero si cometes el error de mirar sus ojos rojos por suficiente tiempo, la cantidad de energía que te robará será la suficiente para desvivirte, porque después el tío YouTube nos censura. Pero si de casualidad logras apartar la mirada de la suya, como mínimo, sufrirás un cansancio enorme, seguido de enfermedades y fiebres que pueden durar años en el peor de los casos. Pero, ¿de dónde surgió esta leyenda? ¿Cuál es su origen? Bueno, si me das la oportunidad, te lo contaré. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte o dar me gusta al video en caso de que te guste nuestro trabajo. Y, sin más dilación, comenzamos. Akbal era un niño de 12 años que vivía en una aldea al sur de Yucatán. Él, como todos los niños de su localidad, aprendían desde los 5 años las labores básicas que se necesitaban llevar a cabo para poder vivir en la aldea. Cultivar, pescar, lavar ropa, e inclusive, si los sacerdotes notaban que el pequeño era lo suficientemente listo, se les enseñaba a leer y escribir. Akbal era uno de esos niños. Dibujo, escritura, observación de los astros, pero sobre todo, estudio de plantas era la especialidad de aquel niño. Había algo en la medicina herbolaria que tenía maravillado al joven Akbal. Tal vez era el poder que representaba tener la habilidad de curar a la gente, o envenenarla de ser necesario, una habilidad que muy poca gente lograba desarrollar. Inclusive, con el paso del tiempo, Akbal fue aún más allá. Pronto, se inició como ayudante de sacerdote, y aprendió a curar resfriados, heridas infectadas, a combinar plantas sagradas para entrar en contacto con los dioses, y a crear todo tipo de beneficios para el pueblo. Esta vida de investigación y ayuda al prójimo era lo mejor que le había pasado a Akbal. Cada mañana, al despertar, bebía agua, subía las montañas hasta el templo y miraba desde arriba el mar, la selva y la aldea a la que estaba ayudando a desarrollar. El joven se sentía orgulloso. Había nacido como un aldeano ordinario y ahora estaba llevando a cabo una de las funciones más importantes de la aldea después de la siembra. Un día, como cada mañana, Akbal salió con algunos códices bajo el brazo, con rumbo al templo, cuando vio a Maxil, una joven hija de pastores. Ella se encontraba caminando con algunos chivos que llevaría a pastar. La joven lucía hermosa, de cabello largo y negro, delgada, morena, y con unos ojos oscuros llenos de vida e inteligencia que dejaron anonadado al joven. Pero los meses pasaron, y por más que insistía, le llevaba regalos y trataba de parecer interesante, Maxil nunca demostró interés alguno en Akbal. Sí, un par de veces fue amable, y hasta medio le siguió la conversación un par de ocasiones, pero hasta ahí. La chica no sentía nada más que amistad por Akbal. Esto no pudo ser aceptado por el chico. Él estaba decidido a estar cerca de su amada a cualquier costo. Una noche, después de que los sacerdotes se retiraron a casa, Akbal se ofreció para quedarse de último y ordenar los códices. Todos aceptaron, sin sospechar que esta oportunidad sería usada por el joven para encontrar el modo de ponerse en contacto con el Kisin, que es el equivalente maya del diablo. Este ser, surgido del inframundo, se aparecería frente a Akbal en la entrada de la caverna prohibida. El joven no lo sabía, pero no importa cómo negocies con él, siempre encontrará una salida para hacer que tu deseo se convierta en desgracia. Akbal quería el poder para estar siempre al lado de Maxil, aunque ésta no se diera cuenta.
podía conformarse solo con estar cerca de ella. A cambio, ofrecía al Kissin su alma. Por supuesto, este hizo una contraoferta. A cambio del alma del joven, le daría los conocimientos suficientes para poder convertirse en un chivo, uno de los que tanto cuidaba la joven. De esta forma, Maxil cuidaría de él todo el tiempo. Lo único que tendría que hacer era mezclarse con el ganado y fingir ser uno más del rebaño. Pero a cambio, tendría que pagar un precio, una especie de renta por aquel conocimiento. Aparte de entregar su propia alma al Kissin cuando muriera, Akbal tendría que ofrendar una vida más por cada día que usara el poder. Es decir, su alma solo era el precio de acceso, un enganche por así decirlo. Pero para poder seguir usando el servicio, debería ofrecer un alma, ya sea humana o animal. Pero no solo eso, mantener aquella forma también requería de energía extra, una que solo podría obtener de otros seres vivos. De esta forma, cuando el chico se convirtiera en chivo, debía acercarse, mirar fijamente a algún animal o humano a los ojos por un tiempo, y éste caería sin vida. La energía de vida iría para Akbal, y el alma al Kissin. El joven estaba contento. Sí, sería un poco problemático mantener aquel trato, pero al menos lograría su objetivo, estar siempre con Maxil. Pero las cosas nunca salen como se planean, sobre todo cuando se trata del Kissin. Este siempre acomodará las cosas para que salgan terriblemente mal. Esto es algo que a todos los sacerdotes y ancianos siempre le enseñan. Pero Akbal no escuchó. Él estaba enamorado. El Kissin puso sobre una roca un códice con las instrucciones necesarias para llevar a cabo el ritual necesario. Le dijo que debería hacerlo antes de la luna de sangre, que se daría en 3 días. El proceso sería extremadamente complicado de hacer, y solo un verdadero sabio o alguien que haya dedicado toda su vida a las artes oscuras, a la herbolaria y a la experimentación lograría hacer. Y claro, el Kissin lo sabía. Akbal jamás lograría hacer algo así en un plazo tan corto de tiempo. Aún así, el chico dedicó los siguientes días, con sus noches, a preparar el ritual, y la noche indicada lo llevó a cabo. Y tal y como lo esperaba el Kissin, salió mal, terriblemente mal. Akbal terminó convirtiéndose en una criatura amorfa, una rara mezcla entre un humano y un chivo, uno que no podía hablar, no podía tocar a otras personas, pero sobre todo, uno que jamás podría estar al lado de su amada. Para colmo, se dio cuenta de algo elemental y que no había podido preguntar, o mejor dicho, no había pensado en preguntar. ¿Cómo volvería a convertirse en humano? ¿Cómo volvería a la normalidad? ¿Acaso podría hacerlo? No. Había caído en una estafa, una que pagaría por el resto del tiempo que existiera. Lástima que Akbal se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. Incluso cayó en la cuenta de por qué el Kissin le urgió tanto a que terminara en 3 días. Tal vez ni siquiera era el tiempo correcto. Tal vez tenía mucho más de lo que le dijo. Pero él no preguntó. El tiempo pasó, y poco a poco comenzó a sentirse cansado, con sueño, pero sobre todo, con hambre. Intentó comer frutas, plantas e incluso comer animales pequeños, pero su estómago siempre lo devolvía. El chico no entendía qué pasaba, hasta que le vino a la mente una idea. Ahora tenía órganos de humano y de animal. Probablemente, cuando consumía alimentos para humano, su parte animal no lo digería. Lo mismo ocurría cuando consumía alimentos para chivo. Lo único que le quedaba era el camino que el Kissin le había dicho: mirar animales y humanos a los ojos y absorber su energía. Y así era. Cuando lo intentó, con un niño pequeño que bebía agua en un río, tras unos segundos mirándolo, cayó cuán largo era al suelo. No lloró, no se movió, ni siquiera suspiró. Entonces, una idea invadió la mente de Akbal. Si él no había podido ser ni siquiera un poco feliz, nadie lo sería. Pagaría su deuda y haría sufrir a todos los que le rodeaban, incluso
a la mujer que antaño amó. A partir de ese día, durante la noche, Akbal ronda los caminos y las afueras de la aldea en busca de gente que se pasee sin cuidado. Se alimentaría de su vida y enviaría el alma del inocente Alquizin. De paso, cada que pudiera, aterrorizaría a la aldea para que nadie se olvidara de él ni de la mujer que lo despreció. Con el tiempo, además de rituales sagrados para que el Huay Chivo no pudiera entrar al pueblo como los primeros días, los sacerdotes comenzaron a popularizar una frase en el interior y exterior de la aldea. Una frase que aún en la actualidad puedes encontrar y que dice: caminante, cuídate al andar después de la medianoche por los lugares donde está el Huay de Chivo, pues este ser de oscuridad puede dejar caer sobre ti toda su maldad. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.